llegado. Solita. Y el maestro Cristian ya se va a echar relajo por ahí, ¿verdad? Pues no veo que vengan. Yo creo que sí, pero no importa, vamos para que también terminemos, vayan a comer y a regresar que también nos trata mucho, ¿no? Su servidora, así nos conocemos, soy la doctora Dolores Ramírez Jiménez. Soy médico cirujano y partero por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo la especialidad en medicina forense, la maestría en medicina forense, la maestría en investigación criminal, la especialidad en criminalística, el doctorado en ciencias forenses y el postdoctorado en ciencias forenses. Tengo 20 años trabajando como perito oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Anteriormente pertenecíamos al Poder Judicial, a lo que era precisamente el Tribunal Superior de Justicia. Hace 2 años y medio, 2 años, pasamos, 2 años y medio, pasamos a la Fiscalía por decreto del gobernador, iba a decir una palabra, pero bueno, dijo el gobernador, pasa, y ya pertenecemos precisamente a la Fiscalía, ¿no? Entonces soy perito oficial, también soy perito particular, voy a venir a otro amigo, el perito Ricardo Pita Villamil, que es el perito criminalista. Hemos trabajado juntos, bueno, de alguna manera somos buenos amigos, hemos coincidido en ciertas cuestiones periciales, y él les va a enseñar muchas cosas con respecto a la parte criminalística, la parte de campo de la que es la antropología forense, ¿no? El sistema de identificación. No tuve la oportunidad de quedarme en la sección porque muy estúpidamente cerré yo y me quedé afuera. No sé, ayer a esto, pero bueno, él como criminólogo, yo creo que les explicó y les dijo la importancia que tiene justamente la parte del delito que corresponde a la desaparición forzada de personas, de cómo es que el delito ha aumentado demasiado. Yo estaba platicando precisamente con Ricardo, que es el perito de Guerrero, dice que está en Iguala, ya lo cambiaron, está en 5, está en Iguala, viendo precisamente sistemas de identificación. Y a él le toca como criminalista, le digo que el trabajo de la chacha, lavar la ropa, fotografiarla y todo lo que tenemos que hacer. Pues sí, los demás, casi nosotros le decimos, a ver, Ricardo, toma el foto aquí, toma la foto aquí, toma el foto aquí, ya dependiendo de lo que se trate, ¿no? Realmente, aparte de ser un trabajo multidisciplinario, tiene que ver muchísimas periciales, es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Tenemos que planificar sobre algunas cuestiones importantes. En el servicio médico forense, aquí en Puebla, en lo que sería el Instituto de Ciencias Forenses, contamos con antropólogos científicos forenses. Tienen una parte muy específica. Y yo les comentaba, son personas, incluso algunos muy jóvenes, así como ustedes, y hay otros más grandecitos. Y definitivamente la experiencia, aún a pesar de que se puedan tragar todo el libro, la experiencia cuenta mucho, ¿sí? La práctica cuenta mucho. Tú puedes saber toda la metodología, pero si nunca se han parado en un lugar de intervención, no van a saber qué hacer, ¿no? Entonces, pueden saber hacer. Y eso es bien importante, porque se sabe que, no me voy a acordonar y proteger el lugar. Ponemos las cintas, etcétera, etcétera. Y cuestiones que en un momento determinado son importantes para ustedes. Pero la práctica es sumamente más. Los médicos, como tal, conocemos el cuerpo humano de pe a pa, y entonces podemos conocer lo que es normal, lo que es anormal. En este caso, los huesos no son la excepción, porque durante 1 año y medio trabajamos precisamente con los huesos. Y yo les platicaba a mis alumnos que es muy común que dentro de la parte inicial, dentro del campo, en este caso, del lugar de intervención, en la mayoría de las ocasiones su servidora ya lo va a los levantamientos, simplemente espero mi cadáver, porque al final de cuentas, la parte que a mí me corresponde es el procesamiento del cuerpo. El procesamiento del lugar le corresponde a ustedes como criminalistas en un momento determinado. Y me ha tocado, no en una, en varias ocasiones, hay peritos que levantan su carpeta, hacen todo, y cuando reviso los huesos, ¿por qué me trajeron huesos de marrano, de vaca, de perro? Sí, los amarillos. Y todo digo así como, ¿por qué no son de humano? No. Entonces es importante que conozcan los huesos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bien, observar. Todos alguna vez, si les hice la dinámica, si cerramos nuestros ojitos y rezamos en un esqueleto, todos se imaginan la muerte, ¿cierto? Así paradita con sus huesos. Aquí el problema es, 1, que me digan los huesos. 2, ¿dónde van? Y 3, ¿de qué lado son? ¿Verdad? No es lo mismo. No es lo mismo que yo me lo sé todos. Después armar un rompecabezas.
y lo ponen acá, y hacen sí, se lo ponen acá, acá y acá, pero no se sabe el orden. Y les digo, ¿seguro que está bien? Sí, bueno, mucho menos por cada hueso que esté mal. Exactamente, entonces necesitamos conocer muchas cosas importantes. Y para poder ser precisamente peritos en esto, pues no, muchos de ustedes no precisamente son antropólogos, porque hay antropólogos sociales y físicos, ¿no? Y dentro de los físicos, la característica y una subespecialidad es justamente el forense, ¿no? Pero hay muchos criminalistas que a lo largo de su carrera se han especializado tomando cursos dentro del INE y también pericial de antropología forense. Y en un momento determinado se vuelven mucho más especialistas que los mismos antropólogos, ¿no? En el forense las antropólogas son jovencitas, así como ustedes, y luego están ahí, les digo que son brujas, escaldufas, porque tienen sus caldeos, literal, tienen sus bueyes, están recogiendo sus huesitos, digo, ay, qué bonitas, ¿no? Y digo, bueno, pues cuando ya los tengan limpios, ya no los pasan, ¿no? Porque trabajo cochino les toca a ellos, y ya nosotros revisamos. Entonces, dentro de esto es importante, y todo el mundo escucha cosas clandestinas y se imaginan, ay, no, yo soy una grosería. ¿Estás grabando? Sí, maestro. Bueno, cuando ustedes oyen cosas clandestinas, se imaginan un hoyo repleto de huesos, ¿cierto? Y todos dicen, ay, más de 150 cadáveres. Dicen, ay, ¿cómo los contaron? ¿Se imaginan? Tenemos 208 huesos. Contar 1, 2, 3, 150 por 280 es un huesería impresionante. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? Pues hay técnicas para contabilizar y todos sus maestros de criminalística les van a decir, no toquen, no muevan, hasta que fijen. Y justamente eso es lo que hacemos. Estábamos ahí hincados, todos llenos de tierra, como gallinas, y estamos limpiando, aparece un hueso, podemos limpiar, y cuando tengan, por ejemplo, una estructura anatómica que puedan fijar, entonces lo fijan y lo podemos sacar. Son técnicas, y se les va a enseñar, Ricardo, que tenemos que hacer, por eso pasamos días, horas, meses. Entonces, aparte, échenle la ropa, échenle artefactos, todo lo que pueda haber. Y que bueno, en un momento determinado todo el mundo dice, ay, ¿cómo es posible? Todo lleno de huesos y no se apuran. No es tan fácil. No es tan fácil. De verdad es un trabajo impresionante hacer toda esa limpieza, precisamente que tiene que ver con el levantamiento. Una vez que ustedes hacen ese trabajo, su servidora se encarga de hacer una parte que también tiene que ver con ese procesamiento. Los médicos tenemos la obligación de hacer un pequeño informe o dictamen, si podemos nosotros también, para poder determinar algunas características que son importantes dentro de la antropología forense. La antropología forense como tal no nada más tiene que ver con individuos muertos, con huesos, porque eso es sociología, sino también con individuos vivos, ¿sí? La antropometría, yo creo que han visto a raíz de la tecnología, les piden a ustedes como perito, ¿me puede usted hacer una identificación de persona? Están acusando a esta persona que fue la que realizó el delito, nada más porque en el video parece que su espalda, su pelo, etc. Y se hace, ¿sí? Eso se hace, eso es antropometría, medidas mediante un análisis, obviamente, cefalométrico y cefaloscópico, observar y obviamente medir. Y eso, ese dictamen, hace que la persona que ustedes están llevando pues, definitivamente salga pues, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan hacia dónde van. Vamos a ponernos o vamos a dirigirnos hacia la parte forense como tal, la parte de los huesos, que tiene que ver con esto. Sí, doctora. Bueno. No. Sí, mejor. A ver, estoy... Yo pensé que lo hacía así. No. Bueno, entonces, pásale por favor a la otra. De alguna manera, la antropología física, dijimos al principio, se divide en dos, que es la social, que lleva la criminología, y la física, que lleva la criminalística como tal. En algunos autores manejan división de arqueología también, esa parte que de alguna forma tiene que ver con todo el estudio de los antepasados para saber cómo es que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, en el área jurídica y forense,
La antropología física por eso ha tomado una importancia sumamente grande, porque es precisamente la especialidad que se va a encargar de hacer la identificación de todos esos restos óseos, independientemente de las características de las cuales ustedes encuentren los cadáveres, porque pueden aplicar otro método de identificación. La antropología cobra muchísima importancia. Por ejemplo, hablando de los cadáveres que los encuentren de diferentes formas, ¿qué otros métodos pueden aplicar de identificación? La traducción de De estomatología forense, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes ven ahí muchos cadáveres. El cráneo, tamaño de cráneo, podríamos sacar incluso el cráneo es uno de los elementos importantes para poder determinar el género, ¿no? La raza, la ancestría, o como le llaman, afinidad racial, todo eso, etnias, hasta que tanto ya sacaron los antropólogos sociales, ¿no? Entonces, diferentes características. Pero cuando ustedes observan un cadáver, y no importando la forma en la que se encuentre, van a aplicar todos esos sistemas de identificación, ¿no? El más común, como siempre les he dicho, encuentran en el cuerpo, pues la ropa, las pertenencias, documentos, para que se quieran la cabeza de quién es, y le hacemos, si aquí trae su IFE, y aquí trae el IFE, y le vemos si esto, la afiliación descriptiva, que conocemos como media afiliación, es similar a la que está. Entonces, podemos decir que es Juan Pérez Pérez, ¿no? Sin temor a equivocarnos por el IFE que nosotros tenemos. Entonces, esas características son precisamente importantes. ¿No? ¿A dónde? No, sí, claro, pero que no sé quién habló los dos. Por si las dudas, ¿no? Este muchacho que le conozco. Ya perdimos 12 minutos. Ya, y de por sí tampoco, y todavía. Bueno, entonces, esas características son importantes. ¿De qué dependerán? De las necesidades que nosotros vamos a tener, de las características de los... De eso, adelante, de eso vamos a ver qué es lo que tiene que aplicar, ¿no? Porque en un momento determinado, eso es lo que van a aplicar. No me pueden aplicar un estudio osteológico cuando estamos viendo un cadáver con muchísima carne, ¿no? Está fresco, entonces va a decir, voy a hacer un dictamen antropológico. ¿Pero de qué o qué? Pues es que vamos a ver quién es, perdónenme la expresión, o sea, así no se hace. Tenemos muchos métodos antes de poder llegar precisamente a ese, porque ese sí es un puente, ¿no? Le pasamos de favor. Entonces, en la identificación humana tenemos individuos vivos e individuos muertos. Y en cualquiera de los dos vamos a tener técnicas antropológicas y antropométricas que son específicas en cada caso en particular, ¿no? Entonces, en un momento determinado, adelante, las osamentas, ojalá que las encontráramos así, de verdad, ojalá. Pero algo bien cierto que hemos visto, las personas, los criminales, cuando matan a la gente, hacen su hoyo grandotote y las van aventando, ¿sí? No crean que uno acomodadito, otro acá, o sea, los van aventando. Esa es una ventaja. ¿Por qué? Exactamente. Desafortunadamente otros en pedazos, ¿no? Los avientan así, no, sin jalar. Si fueran enteros sería más fácil para nosotros. Pero cuando los avientan en segmentos corporales, todavía los queman y todavía tienen el descaro de hacerle no sé qué tanta cosa. Entonces, eso de alguna manera afecta a su trabajo. Entonces, la primera parte que corresponde a la antropología tiene que ver con la osteología. La osteología es el estudio precisamente de los huesos. Sí y solo sí ya son huesos. Si tienen partes blancas, no puede pasar a osteología. Primero, el médico revisa y dice, a ver, usted tiene piel, ¿para qué nos va a servir esa piel? Podemos analizar, ¿qué les gustaría? Tenemos un cadáver parcialmente esqueletizado, tiene piel y ya se le ven los huesos. ¿Para qué nos serviría? Ya les digo, oye, quítale la piel, no sirve para nada. No, sellos particulares, alguna cicatriz. Exacto, cicatriz, tatuajes, hay que estar revisando en un momento dado, y al que le digan, no, pues quítalo. Primero analizamos precisamente la parte externa, se fija, y a lo mejor ni siquiera llegamos a la antropología, ¿no? Tiene aquí el tatuaje de
perdóname, madre mía, por mi vida loca, todo lo que tiene, pues bien, ¿cómo no lo sé? Sí, perdóname, madre mía, por mi vida loca, y aquí dice Lupita, Juanita, que es la mamá, ¿no? La mamá, y luego sus S de Smile Now, Grand Dagger, es payasos que salen de los dos lados, sus 3 puntos, sus S más como otra almohada, sus manos pegadas con su rosario, que también. Hecho en Algunos México. están muy bien, ¿no? Pero otros no. Sí. Del nabo, ¿no? ¿Cómo pueden pagar para hacerse tanta cosa tan fea? Yo, porque duele, que duele. Dice que no les duele. Me gusta ser imponencia. Pero esas son características. Entonces, no quitamos piel, nos esperamos, analizamos cada centímetro de nuestro cuerpecito, a la deriva, hacia abajo, adelante, hacia atrás, derecha, a izquierda. Y entonces, si encontramos ya, pues no tiene caso irnos a antropología. ¿Para qué le digo a mis muchachas del caldero que todavía agarran su caldo y me lo limpiando? No tiene caso, ¿sí? Entonces, es importante. Muchos de los cadáveres que están en servicio médico forense precisamente tienen ese tipo de características para no llegar. Ni modo que mamá me diga, es que mi hijo tenía un hueso más chiquito. ¿Dónde, mamita? En el pie del dedo chiquito. Pues sí, mamacita, el pie del dedo chiquito está chiquito. ¿Sí? Ah, pero es que mi hijo tenía un dedo así chiquito y puntito. ¿Qué necesitamos? Pues una radiografía, ¿no? Y a lo mejor nos damos cuenta, sí, es cierto. Mamá vio que este dedo era chiquito y a lo mejor las falancas están unidas. Y esa es una característica particular de ustedes. Si yo les mostrara un poquito cuando tengan tiempo, yo tengo un dedo, el cuarto teco de mi pie derecho es más chiquito que el quinto. Esa es una característica genética, o sea, los dedos están así, pongamos. Y este dedo está así, ¿no? Es diferente. Eso es una característica. Incluso a su servidora, que a mi madre le he dicho, mamita, si algo llega a haber una explosión, un terremoto, busca mi pie, esa es tu hija, busca mi pie, porque aparte ya no nada más es el dedo, ya también tengo una placa. Entonces, le voy a decir a mamá que la cara no se equivoque, ¿no? Hay que abrir. Correcto. Entonces, eso es importante, y a lo mejor ustedes, ¿Mandé? ¿eres el encargado? No, hacer favor. Él también es médico, doctora. Él también es médico. ¿También es médico? Sí. Ya, yo, deportes, Sabe que no hay encuentro. ¿Es médico general o qué es médico de Creo que es cirujano. cirujano? Sí. Ya van a abrirte, ya van a abrir. Así les decimos, y ahorita le voy a decir, así que usted es cirujano. Se va a reír porque como viene de Camagüey, ni le va a entender. No va a entender. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno. Viene de Cuba. Sí. Oh, interesante. Para ver por ahí va, por ahí va. Hay cubanos más blancos que la leche. Está medio morena. Este sí está pegado en todo. Qué bueno. Vamos a llevarnos aquí para que se bronce más chido. Para que le pegue el sol. Claro. Bueno, entonces, de alguna manera, esto es importante porque ese estudio, obviamente, gracias, es importante en cuestión de lo forense. Acuérdense que las técnicas de identificación definitivamente son específicas y especiales dependiendo cómo están. Reciben el llamado, se van a un levantamiento y el levantamiento de cadáver encuentran esto que tenemos acá. Y primero, lo primero que debemos hacer es fijar, acordonar. Ya saben todo el protocolo que llevamos. Nuestro primer respondiente, y que el primer respondiente no sabe qué va a hacer. Y le acordona, ponen, ¿no? Eso sí lo saben hacer muy bien, los demás no, pero eso. Y apuntan, medio acomodan, llegan los peritos, ya las estrellas que son ustedes, junto con la policía investigadora. Y entonces empiezan a revisar. Dentro de esto que ustedes revisan alrededor, revisan cualquier situación, lo primero que deben de verificar que los restos sean ¿qué? Humanos. Sí. Vamos a levantar vacas, no somos levantaperros, levantagatos. Sí, vamos a revisar que los restos sean humanos. Si encontramos un hueso humano, levantamos. Puede ser que haya más huesos que sean de animal,
pero eso lo vamos a hacer en el proceso de clasificación para nosotros exactamente decir, porque puede haber de todo. Entonces, ahí saben que si hay animales, pero repito, todos los vamos a llevar, todos los vamos a llevar, y todos se llevan, ¿sale? De alguna forma. Entonces, eso es importante. Ahora, dentro del estudio, nosotros vamos a considerar que la exposición que tienen esos huesos va a cambiar. Agréguenle clima, agréguenle temperatura, agréguenle, por ejemplo, suelo. Imagínense que los cadáveres están en de Guanajuato, no. Que los cadáveres están al aire libre en Guanajuato, vamos a encontrar momias, ¿no? Entonces, por ejemplo, es diferente. Hace muchos años su servidora hizo un experimento con diferentes animalitos, claro, con la Sociedad Protectora de Animales y de Autorización. Puros perritos, en donde colocamos a uno en agua, colocamos a otro en tierra, pero en una pecera donde se podría ver que estaba él enterrado para verificar los sitios anatológicos en agua, en tierra y al aire libre. Pero en diferentes lugares, y en diferentes lugares, por ejemplo, en Tlaxcala, el perrito se momificó. Fue el único perro de 50 que tuvimos en la práctica que se momificó y todavía lo guardo así, precioso el perrito. Jamás vivió un estado de putrefacción, en cambio, todos pelas, ¿no? Y al ratito yo que van a trabajar o mañana, con la entomóloga forense que les va a explicar el porqué de todo eso. No nada más es de que hay moscas. Bueno, pues esas moscas tienen una función y a nosotros nos ayuda. Deben de conocer cuáles son las moscas propias del Estado de México, independientemente de que diga de la panteonera, la negra, la azul, la amarilla. Bueno, tienen nombres y son muy específicas. Clásico es en México, y no creo que no pasa, encontrarlos embolsados, ¿no? Embolsados, y ya en avanzado estado de putrefacción. Y volvemos a lo mismo. Ahorita vamos en el desconocido número 248, más o menos, aquí en Puebla. 248. ¿Qué tiempo llevamos de enero para acá? 6 meses. Muchísimo. Sí. Cuando el cemento solamente tiene capacidad para 100, 200 cadáveres, hay como 300, 400, ¿no? Entonces, es importante que se haga este estudio. Y es importante realizar esto. Los criminalistas ven la bolsa, es un resto humano, vámonos, todos se vaya y tenemos que estar revisando nosotros todo el bolserillo, porque bueno, eso le compete al doctor, no tendría que haber sido ellos, ¿no? Fijamos son 2 huesos, pero bueno, lo hacemos, no hay problema. Adelante, por favor. Utilizamos técnicas de reducción parcial o esquelética, lo que les acabo de comentar. Si el cuerpo está en estado de putrefacción avanzado, ya analizamos, vamos a limpiar, porque a lo mejor no encontramos absolutamente nada, pero se nos olvida un sistema de identificación que es uno de los sistemas más grandes, universales y certeros del mundo, que es la odontología forense. Y entonces, dentro de la odontología forense hay tantas características y se dice que en este caso que sus dientes son precisamente el reflejo de todo lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de qué es lo que encontramos. Entonces, esas características en un momento determinado son importantes. El hecho de que ustedes les digan, es que tengo mis dientitos chuequecitos, que tengo mis dientitos más chiquitos, es que uno está como salido. Exacto. La ausencia al temor de ciertos órganos dentarios, las giroversiones anterior, posterior, labial, facial, todo eso, son características. Y agregarle, por ejemplo, rugoscopía, que pudiéramos hacer un sistema, keiloscopía, que pudiéramos hacer también un sistema. Por eso es que ya no nada más es odontología, sino ahora pasa a ser con el nombre de estomatología forense, porque no solamente estudiamos órganos dentarios, sino estudiamos también todos los tejidos que tienen que ver con el aparato ortognático, que es la boca, ¿no? Entonces es importante. Y volvemos a lo mismo, importantísimo para los criminalistas ver el lugar, cómo se encuentra, dónde están, esas características, porque también influyen dentro de sus levantamientos de cadáver, ¿no? Adelante, por favor. La antropología forense, entonces, es una disciplina que está derivada de la antropología física y que coadyuva con todos sus conocimientos a la administración de la justicia. Pero es lo que pasa con la medicina, ¿no? Somos peritos, expertos en medicina, porque los abogados, por más que le busquen y le busquen,
no encuentran y no saben qué es una escala de Glasgow, qué es un traumatismo. Ellos saben que es un fuerte fregadazo, pero nada más no saben un NTC, lo voy a decir porque están grabando qué es eso. Pero nada más, entonces hay que explicarles ciertas mecánicas. Adelante, por favor. Por lo tanto, es importante identificar todas esas características que nosotros realizamos precisamente dentro de los casos en particular. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? La identificación y la individualización de cada uno de los cadáveres, por favor. Comúnmente nosotros de alguna manera tenemos ciertos tipos de técnicas, elaboramos algo que se conoce como perfil osteobiográfico, una biografía. ¿Qué voy a saber de los huesos? Primero, si son humanos o no, ¿cierto? Después de los huesos voy a ver cuántos individuos hay. Es una metodología que nosotros tenemos que aplicar. ¿Qué pasamos, por favor? Tenemos que limpiar nuestros huesitos, tenemos que desodorizarlos, tenemos que obviamente quitarles la carne para poder estudiarlos, por favor. Y eso nos permite a nosotros tener esas características. Ricardo les va a comentar cómo la ropa que encuentran la tienen que lavar, la tienen que fijar y la tienen que poner porque puede tener orificios, algún tipo de desgarro. Obviamente se fija antes de lavarla y posteriormente ya de su acción, para que tomen algún tipo de prueba o muestra que les pudiera ayudar, ¿no? Por favor. Aquí es importante que ustedes entiendan que esa relación que se tiene entre ambas cosas, obviamente permita que esas marcas se queden en los huesos. Que eso es bien importante. Las marcas que se quedan en los huesos nos ayudan a reconstruir algo que conocemos como mecánica de lesiones o mecánica de hechos en el caso de los criminalistas. Por favor. Este es un cadáver que está momificado y que se encuentra en el Instituto Federal, que es hoy Ciudad de México, que de alguna manera ya está analizado y estudiado. Y vean, hay una conservación, hay cuerpos que con ese proceso mucho más sencillo identificarlos con características que aún en estado de putrefacción. Doctora, ¿por qué el de Tlaxcala se momificó? ¿Cuál? El que nos comentaba. El perrito de... Por la salida de la tierra, ¿no? Una, la tierra, porque la pusieron en tierra, y dos, la temperatura. Para que se dé el proceso de momificación, el cuerpo necesita tener poco panículo adiposo. El servidor pues, no se va a momificar, ¿verdad? Pero por ejemplo, mira, esta mochila que está delgadita, ese es el maestro. Se va a momificar muy sabroso. No hay panículo adiposo. La causa de la muerte, ¿dónde hay más putrefacción? En la sangre. Y si, por ejemplo, mi causa de muerte es un shock hipovolémico, por tanta sangre, eso no va a permitir que vire hacia la putrefacción. Y agréguenle, obviamente, causa de muerte, temperatura, lugar, y que sea un lugar fresco, seco, con temperaturas bajas y ventilado. Momificación segura. Y hay otros lugares, por ejemplo, vayas a Tehuacán o nos vamos a Guerrero, a Izúcar, a Clipsco, hacia allá. No, pero yo aquí está el perro y a las horas, al otro día ya está inflado, así como todos los han visto, ¿no? Todos inflados, es un proceso exactamente de putrefacción, ¿no? Entonces sí es importante, y fue el único, porque hubo varios en Tlaxcala que se quedaron sin llevar a sus perritos, pero sin embargo no vieron, ¿no? Llegan las moscas y todo, y el lugar es así como está, había mucha vegetación, estaba puesto en el suelito, incluso hasta le dije, no se lo comieron los animales, realmente estuvo así, y tenemos hasta los huesitos todavía. Adelante, por favor. Es importante que cuando nosotros hacemos un análisis sociológico, vamos a hacer primero observaciones generales. Y creo que ya de estar cansados, ya de decir, ¿cuál es el primer paso del método científico? La observación. La observación nos permite conocer y tener precisamente conocimiento nuevo para que ustedes puedan describir, puedan analizar, puedan aplicar y entonces sacar análisis y finalmente conclusiones de lo que están realizando, ¿no? Eso es importante. Pasemos, por favor. Esta forma es en la que nosotros trabajamos. Eso se llama tender el esqueleto, tenderlo en forma anatómica. Alguna vez alguno de mis alumnos me decía, doctora, ¿ya podemos acostar al muerto? No es acostar al muerto, es tender de alguna forma los restos óseos, por favor, en forma anatómica. Este trabajo
nos empieza a realizar identificaciones. Lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Dependiendo de las características que tengamos de los cadáveres, es el método de identificación que nosotros podemos hacer. No nada más es llegar y, yo quiero la antropología. No, pero si estás con toda la ropa, la piel y todo, ¿para qué vamos a antropología, no? Imagínense que ustedes lleguen así bien calientitos después de su especialidad y todo lo quieran convertir en hueso. Llega una mamá a revisar, sí es mi hijo, y le entregamos los huesos. Oiga, pero, ¿y esto? ¿Para qué lo limpiamos? ¿Para aprender? No. Entonces, se tiene que respetar muchas de las cuestiones protocolales que nosotros tenemos dentro de esto. O sea, no podemos decir, voy a estudiarlo y voy a quitarle la piel. No. Muchos de nuestros objetivos están, obviamente, justificados, pero en este caso no. Y más si tenemos características individualizantes, ¿no? Estos cadáveres, en un momento determinado, como decía su compañero, los encontramos segmentados, son segmentos corporales. Y entonces, ¿qué le quitan los criminales para no lograr la identificación a los cuerpos? Pies, así es. Ya los que saben dientes. Dientes, pero ya, estos son criminalistas, ¿no? Son alumnos que tomaron la carrera y que se miraron por ahí con los malosos porque ya aprendieron. Y es cierto, ¿eh? Yo he conocido a algunos compañerillos que están en la carrera y la procedencia es media dudosa en un momento determinado y pues, obviamente están aprendiendo. Y aprendieron, antes encontramos completos, ahora no. Encontramos tirados troncos, manos, a lo mejor incluso las manos las cortan y son las primeras que se deshacen, aunque dejen el cadáver a la intemperie, ¿no? Que eso es importante. Y entonces esto, hacemos la esqueletización, los desodoramos, los limpiamos y por supuesto que los esterilizamos para hacer el análisis minucioso. En muchas ocasiones en los lugares de intervención tratamos de acomodar los restos óseos de lo que nosotros vamos a encontrar, que es importante. Ese reconocimiento osteológico, si le queremos pasar, es importante para nosotros para poder determinar algunas características, ¿no? El hecho de que estén en las planchas implica en un momento determinado una buena iluminación, buenas cámaras para tomar algunas características, contar en este caso con radiología, con aparatos del Servicio Médico Forense en Puebla, sí tiene radiólogos forenses, no son los que toman sus ultrasonidos o los que toman sus plaquitas, ya van enfocados a algo en particular que nosotros les pedimos que busquen, nos tienen otra pericia más específica y que nos pueden ayudar a lograr identificación. El análisis en un momento determinado tiene que depender de cada uno de los cadáveres, si están completos o no, y de las alteraciones que pueden presentar. En ocasiones que están haciendo, por ejemplo, excavaciones, le pasamos, por favor, y escucha a los albañiles, encontramos huesos, un muerto, y encuentran algo así. Y entonces tenemos que diferenciar si entran los antropólogos forenses o entran los antropólogos físicos. Los que definitivamente en este caso no tienen nada que ver con los forenses. Tienen que analizar, por ejemplo, las características de ese levantamiento. Si es un levantamiento primario, secundario, múltiple, primario también. Entonces, en este caso, observamos vasijas, la posición del cuerpo. Aparentemente es un elevamiento que es cultural, ¿no? Que es antropológico, no forense, pero en este caso puede tener otra información. Y es donde entran los peritos de INA, los peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también son antropólogos, pero no son forenses. Entonces nosotros vamos, revisamos, si tiene vasijas, si tiene cuestiones de ese tipo, no las hacemos nosotros, la de arriba y el final, el lugar, y de aquí a que los levante, las excavaciones, sueltan precisamente eso. Mucha gente, al ver esto, no avisa, los tapa. ¿Por qué? Porque saben que Lina va a llegar y les va a cerrar, definitivamente. Ya cuando ven que a lo mejor está el cuerpecito y tiene otras características, no sé, está desnutrado, ropa, exactamente, posiciones importantes, pero pues ese es obviamente un levantamiento de origen criminarístico, ¿no? Criminal. No es antropológico y menos histórico, ¿no? Pasamos, por favor, y a nosotros tener características muy específicas
para hacer lo que conocemos como perfil osteobiográfico. Pasamos, por favor. Ese perfil osteobiográfico nos va a dar características morfológicas de esos individuos e incluso podemos presuponer cuál es su actividad, a qué se dedicaban con ciertas marcas que tienen los huesos. Pero obviamente hay que saber al dónde buscarlos. La metodología es la siguiente. Primero, especie. Lo más importante, a todos nos enseña. Primero, ¿para qué vamos a hacer un estudio? Si necesitamos primero saber si son humanos o no son humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso, nosotros podemos checar en un momento determinado. Pero un segundo. Entonces, la maestría. Es que aparte de que no la sabemos, pero la maestría. Entonces, esa parte es importante. El número de individuos, ¿cuántos son? ¿Cómo sabemos que en una fosa clandestina les dicen son 100 personas? Tenemos aproximadamente 150 cadáveres. Bueno, pues tenemos que contar. ¿Cómo contaríamos los cuerpos en una fosa? ¿Cómo sabemos cuántos son? ¿Qué harían ustedes? Los huesos que son únicos, por ejemplo, el cráneo, Nadie tiene dos cabezas, ¿verdad? Yo creo que hay hasta meses ahí regados, la pelvis, pero la pelvis se divide en dos huesos. Entonces, como le haríamos, ¿qué tal si tengo 4 huesos pélvicos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas personas habría en el año? ¿Cuántas caras? Tenemos 2 huesos pélvicos. Y al 4 puede que hay 2 personas. ¿Estás de acuerdo? Pero puede existir la posibilidad. O la otra, una persona y otra persona. Entonces es importante, este análisis morfocomparativo es sumamente importante, de alguna manera. El sexo, ¿cómo identificamos el sexo? ¿Cómo que nosotros vemos diario unos peritos que son muy chidos? Porque ven, mujer, ¿cómo lo ven? ¿Seres particulares en los huesos? No. El tamaño. La forma de las cuencas de los. Cuando son hombres, son cuadradas. ¿Cavidades? Sí, sí, es muy popular. Ok. ¿Llevas 2, 3, cuántos tenemos? 10. 10 puntos. Con 2 te tiro el dictado. 10 puntos. Eminencia frontal, senos frontales, arcos supraorbitales, cavidades orbitales, apófisis cigomática. Este punto que se llama prostio, sínfisis mentoniana, apófisis mastoides, protuberancias occidentales. ¿Vale? Entonces, fíjense, el dictamen tiene que tener los 10. el sur del cráneo. El cráneo, pues falta la pelvis. Entonces, cuando tú tienes un cráneo, perfectamente podemos determinarlo, si es hombre o mujer. Y si no tengo cráneo, pero tengo pelvis, primero asegurarme que sean los dos huesos del mismo, ¿cierto? Ponemos anatómicamente. ¿Y qué hacemos con la pelvis? El diámetro mayor. El diámetro menor, las crestas ilíacas, la sínfisis púbica, el ángulo subpúbico, el agujero obturador, la cavidad ocularia, todo eso va a haber en la antropología y sus cuestiones anatómicas que son muy específicas. Tan eso sí, que manejamos pelvis, por ejemplo, en los varones, androide, ¿no? Y en las mujeres, la famosa pelvis ginecoide. Y la pelvis de las señoritas está diseñada anatómicamente para albergar un producto. Ustedes no pueden vender nada. Y ojo ahí adentro. Entonces, ¿por qué? Porque no son espacios adecuados. La pelvis de las mujeres es ancha y corta. Y la pelvis de los varones es larga y angosta. Tan es así que la industria del vestido diseña la ropa específicamente para cada género. Cuando las señoritas quieren poner un pantalón de su hombre para que sean más sexosas y guapetonas, se ponen el pantalón y les queda de Amado Tomillo. ¿No? Exactamente, así no, largo. ¿Sí? Y cuando los jóvenes se quieren poner señoritas, se quieren poner un pantalón de las niñas, díganme cómo caramba se van a poner un pantalón a la cadera que tiene, obviamente, un cierre de este tamaño, apenas se cierra, si ustedes con todo respeto tienen figuras. ¿Dónde los van a meter? ¿No? Entonces, no está diseñada la industria, se acomoda, porque no está diseñada para eso, ¿no?
anatómicamente les guste o no, y perdónenme si nos metemos en ese, tenemos ya cuestiones ya definidas genéticamente, ¿no? Que eso es importante. La edad, dentro de la edad, vamos a contar antropológicamente con 6 métodos, uno de los cuales es uno de los más importantes, que es la erupción dentaria. Durante nuestro crecimiento, nosotros tenemos 2 tipos o 3, más bien de dentición, la temporal, la mixta y la residua, que en este caso sería la permanente. Cada uno de los dientes tiene una erupción normal, ¿sí? Y la erupción normal va desde los 6 meses hasta los 23 años. Se dice que cuando ustedes tienen las terceras molares ya pasan de 21 años a 22, ¿cierto? ¿Tienen las terceras molares? Tú ya estás caballo escalado, se dice. ¿Ya se las quitaron? ¿O no ha salido? No se las quitaron. Fíjense, y muchas de las ocasiones, yo les voy a poner el ejemplo, su servidora tiene más de 20 años y no tengo ninguna tercera molar. ¿Están ahí? ¿No me salió? Eso no es exacto, no significa que tenga yo 20 años, ¿verdad? Ojalá, nada de eso. Pero puede haber varones o señoritas que dentro de su crecimiento y su alimentación haga que las terceras molares hayan salido. Mi sobrino, que tiene 21 años, ya tiene las 4 y ya le quitaron 2, por ejemplo. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Eso es una. ¿Mande? A mí no se me formó una. No se te formó, fíjate, eso también es genética. Incluso hay una radiografía que utilizamos mucho en la antropología, que yo creo que los que tienen brackets van y se ponen así en aparatito y esa es una La panorámica. la odontobiografía, exactamente, que es la radiografía panorámica, para poder ver todos sus órganos dentales. Incluso hay dientes supernumerarios. Tal vez les haya tocado que los abuelitos decían, es que se le cayeron los dientes y ya le salieron más. Y sí, sí es cierto, porque resulta que se caen estos y salen otros. Puede pasar teniendo 60, 70 años. O de los que le salen incluso en el paladar. Sí, eso ya son alteraciones ya bastante pesaditas, ¿no? Diferentes. Esa es una. La abrazación dentaria es otro sistema para calcular la edad. ¿Cómo es eso? Tenemos 2 movimientos. Los dientes se mueven entre sí, eso se llama desgaste interdental. Y el otro movimiento es por los alimentos, por la abrasión. Hay gente que come mucha carne, sus dientes están lisos. Y hay otros que comen verdurillas, así los veganos, sus dientes todavía tienen hasta sierritas, ¿no? Como melones, pero es diferente en este caso. Esa sería una. La segunda, las metáfisis o los centros de osificación. Yo creo que todos ustedes han escuchado a los ortopedistas cuando se caen pequeños que se fracturan los cartílagos, que esperan que crezcan y que de alguna manera no les afecte y no queden así como Quasimodo, una mano más corta, etc. Los núcleos exactamente de crecimiento se tendrían que tomar placas para ver precisamente a dónde están. Solamente lo podemos determinar a una edad máxima de 23 años, hablando de hombres o mujeres. Ese sería otro. Otro sistema, la sinostosis de las suturas craneales, el cráneo. Nosotros tenemos suturas en nuestro cráneo. Tenemos 4 más importantes. Esta que une los frontales, que es un hueso ya de adultos, pero cuando somos pequeñitos está dividido en 2. Entonces, esta sutura se llama, ¿cómo se llama? La sutura frontal, es frontal, parietal, temporal y No, eso son los huesos. Ajá, pero no me acuerdo de la sutura, ya tiene aquí 10. Metópica. Esta es la sutura metópica. Esta es la sutura sagital. Esta es la sutura lambdoidea. De alguna manera, perdónenme. Y esta es la sutura, obviamente, que en este caso sería la coronaria. Divide, obviamente, frontales, parietales, temporales, ¿sí? Occipital. Independientemente de los puntos cranométricos que tiene nuestro cráneo, es importante que conozcamos esa osificación. Si nosotros tenemos cráneos que después los van a ver que tienen unas como líneas, así medias raras, esas son las suturas. Entonces, conforme vamos creciendo, se van osificando. A partir de la edad de 30 años, empiezan a osificarse. Calculamos una edad de 30 hasta 90 años con las suturas craneales. Entonces, lisos como bolitas de billar, prácticamente. Entonces, es un buen sistema. Otro sistema, el sistema de Havers. El sistema de Havers es un sistema que tiene que ver con la disposición de las trabéculas y las rendillas óseas de los huesos largos.
específicamente utilizamos el húmero o el fémur. Y en ellos, esas semillas, esa disposición, deben de tener la pericia de observarlas, porque muchos la confunden con osteoporosis, y no es así, ¿sí? Entonces, ese también nos ayuda, si no me equivoco, de una edad de 25, 28 años hasta los 50 y tantos, 55 años. La otra podría ser la sínfisis, la carilla articular de la sínfisis púbica, que se llama, mediante una escala que se llama escala de Todd. Esa nos va a ayudar, vamos a observar los gránulos, los canales, la superficie, los montículos, esas características que tiene la sínfisis para poder determinar la edad. ¿Cuántos vamos? La dentición, erupción dentaria, desgaste dentario, la carilla de la sínfisis púbica, las suturas craneales, los núcleos de explicación que el sistema de Hammond. Hay otros más, pero son los más comunes que de alguna manera pues, ustedes pueden conocer. Continuando con el sexo, la edad, vamos con la actividad biológica, la raza. Esa es una de las cuestiones un poquito más complicadas. ¿Por qué complicadas? México es un país que está lleno de mestizaje. Dentro de nuestro mismo país, vayan al norte, al sur y al centro, todos somos totalmente diferentes, ¿no? Diferentes, no como si van a China, todos están iguales. Van a África, todos están iguales, ¿no? Y eso no lo puedes clasificar. Es muy complicado, pero sin embargo, si hacemos un análisis econométrico, podemos entonces sacar algún tipo de medidas, sacar, por ejemplo, condiciones que dice, por ejemplo, en el caso de la raza negra tiene algo que se llama prognatismo, ¿sí? Están así medio confundidos, ¿ya los vieron? Entonces están así, como ven, no sé si ponen un ejemplo de famoso Tomás, de Becho, y eso es, están así, pero porque tienen precisamente salidos los órganos dentarios. Esta parte del maxilar superior está hacia afuera. Y en el caso, por ejemplo, de los caucasoides, tienen algo que se llama ortognatismo. Tienen el cráneo más por este punto que se llama nacio, riñón, hace juego con este que es producción y mentoniano. Así parejito. Y en el caso de los negroides, es necesario. Y en el caso de los mexicanos, que entramos en la raza que conocemos como mongoloides, porque tenemos un cráneo más pequeñito, creo que actualmente hay otra clasificación para nosotros que se llama amerindios. Sí, ya tenemos de nuestra propia clasificación. Amerindios tienen características donde el maxilar está hacia adentro, está huyente, que es diferente, ¿no? Tomando la estatura. ¿Cómo vamos a calcular la estatura? Hace muchísimos años, Rotter y Glesser hicieron unas como gráficas en donde se dedicaron a medir huesos y aplicaron ciertas fórmulas de regresión estadística para precisamente poder determinar la estatura. México solamente puede determinar la estatura mediante y nada más. Los caucasoides y los negroides pueden determinarse con todos los huesos largos, húmero, radio, cúbito, fémur, tibia y peroné, ¿sí? Pero obviamente para poder aplicar esa fórmula, primero tienen que saber qué raza es y segundo, si es hombre o mujer, ¿sí? Eso es muy importante. La causa de muerte. La causa de muerte, ¿cómo vemos la causa de muerte? Algo muy importante. ¿Alguna vez han visto esta serie de Bones? Sí. Hay que verla. No tiene cosas buenas. Luego sí la tienen, Sí, luego sí la tienen. La otra vez estaba viendo lo de huesos del campo y destapó y les dije, ay, que les dio el Dios y supo dónde hacerlo. Pero bueno, en ese caso, hablando de la causa de muerte, nosotros podemos determinarla con las marcas que hay en los huesos. Por supuesto que si hay orificio, vamos a decir, es un orificio por proyectil disparado por arma de fuego. Si vemos, por ejemplo, algún tipo de bíceps, podemos también ver una herida contundentes, por ejemplo, una herida punzante, etc. Pero, por ejemplo, si encuentran un cadáver y Alejandro me dice, ¿saben qué, doctora? Es probable que haya fallecido de un impacto agudo en el cardio. Digo así. Pero si son puros huesos, un infarto. ¿Ustedes creen que sea probable? ¿Sí o no? El doctor no. No, que no hable. ¿Sí o no? ¿Por qué no me habla?
¿Cómo ahí es donde se puede encontrar si no hay alguna lesión en los huesos, un problema de mesa, pues entonces si nada ustedes querían no sé, en su casa que vía solo con pues puede eliminar suponer muchas cosas, ¿sí? Para decir, si no quiero la apendicitis, una peritonitis, no podemos saber todo lo que tenga que ver con tejido blando, no lo podemos hacer. Tienen huesos, es cierto, no hay marcas, pues entonces la causa de muerte es indeterminada. No podemos darle. ¿Qué podríamos hacer? A lo mejor algún tipo de análisis. Alguien me decía, oiga, pero esta coloración no es normal, se ve diferente. Bueno, eso se llama infiltración cinemática. Si fuese, por ejemplo, en el muslo, aquí en el fémur, veo que el fémur tiene una infiltración muy grandotota, puedo verificar a lo mejor que sí es sangre microscópicamente y que tal vez entonces tuvo que ver con una lesión en la arteria femoral. ¿Sí me explico? Pero así que salía en el chorro de que, no, está todo el miocardio, ¿cómo? Si no tiene el corazón, ¿dónde se da? No lo tengo. ¿Sale? El periósteo pudiera ser, acuérdate que tiene que ver mucho con el tiempo, mucho con el tiempo. Y aparte del tiempo, en dónde está. ¿Sí? Porque no todos. ¿Cuál es el periósteo? A ver, explícales a tus compañeros cuál es el como una periósteo. pequeña película que recubre el hueso en sí no lo sientes. Lo que sientes es esta película que recubre el hueso. Que está llena, bueno, no está completamente llena, pero tiene algunos otros medios capilares. Eso es lo Que alimentan el hueso. Gracias. Y por ejemplo, ¿han comido pollo? No, yo no he comido pollo. Bueno, le muerden al pollo y La membranita tiene algo blanquito. Ese es el periósteo. Y le pegan y se ve seco, amarillo, diferente. Eso es el periósteo. Para que realmente cure precisamente esa parte. No, mal. es válido comer así en una situación indeterminada. Por supuesto. Al menos aquí en Puebla, en cuestión pericial, hemos tenido cuestiones de casos muy raros, vamos a decirlo así, y podemos poner causas de muerte en el estudio, porque no, al final de cuentas certificamos nosotros y tengo que sustentar el por qué, ¿sí? O sea, no encuentro indicios, las famosas necropsias blancas, no hay nada, necesito histopatología, mando todo, histopatología me dice, ¿sabes qué, doctora? No había nada. Y ahora, algo no puede hacer algo cuestión metabólico. Yo no puedo ver una acidosis respiratoria. Yo no puedo ver una canosis metabólica. Ya no puede ser la causa de muerte. Pero no la puedo poner. ¿De dónde va esta parte? ¿No es para agregar? No, mi vida. En el dictamen médico como tal de necropsia, ahí lo ponemos usted porque es una causa de muerte de estudio. Mando mis estudios de patología, mando todo lo que yo considere. Y sin embargo, viene el resultado y me salen ceros, igual es así. Sí. Acuérdense que no podemos certificar 2 o 3 veces, una sola vez. Y podemos poner causa indeterminada porque encontramos porque no tiene los una instrumentos causa de muerte de estudio, ¿sí? O una probable. Los únicos que podemos hacer esto son nada más. ¿Sí? Afortunadamente o desafortunadamente, ya los doctores como los cirujanos no se mueven, tienen que seguir las reglas, en este caso, y poner basarse en la clasificación en el 10, entonces vamos en el 10, no, ¿sí, doctor? Entonces vamos en esta, y obviamente, solamente ahí, y no sé cómo sea en otros lugares, pero aquí en Puebla sí me vista los certificados de la atención. Y yo no es chistoso, porque a veces la secretaria me dice, no pasa, no pasa, ¿por qué? Es que como que no encuadra alguna cosa. Tienen ni idea Usted nada más de qué trata, pero bueno, vamos a dar chance, ¿no? Pero eso es algo muy importante. El tiempo de muerte, van a ver ahorita, bueno, más al rato, que la entomología forense ayuda precisamente a determinar ese tiempo de muerte. Yo determino el tiempo de muerte con los signos tanatológicos. Puedo decir, pues si tiene unas horas, unos días o unos meses, calcular que se va abriendo, se va abriendo. Si yo veo un esqueleto, puedo decir pues, que tiene un año. Se dice que en los libros va de 1 a 3 años el proceso de esqueletización, pero si tomamos en cuenta a la parte de los animales que se comen en el cuerpo, pues igual, tienen un chorro de hambre y no puede tener un
caso de él y sale en huesitos, porque había, ¿sí? Lo vieron antier y ya lo vamos a encontrar en hueso, literal en hueso. Dijimos, ¿un año cuando lo vieron? Se lo comieron las ratas, ¿no? Estaban muy hambrientas. Entonces, sí puede pasar. Por eso hay que analizar cada caso en particular, los signos anatológicos, la entomología forense, la pérdida de DNA en las costillas, la cantidad de lípidos en ciertos huesos también los hay. En cuestión de patologías, es importante que conozca, todo el mundo conoce la osteoporosis, ¿verdad? Todo el mundo sabe que tiene osteoporosis y sus huesitos, sus abuelitos y todo. Bueno, eso se puede determinar en los huesos. El cáncer óseo, podemos encontrar restos. Por ejemplo, la osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? Inflamación de las arterias. ¿Cómo se ve? En vivo se ve así. Así, ¿no? O sea, ven las manitas de los pobrecitos. Pero ¿cómo lo vemos en los huesos? Las articulaciones, desaparece este tejido, ese famoso colchoncito que tenemos, por eso está, cuando están muy entronados, los deditos están buenos que digamos. Entonces, esto se une y es precisamente nos da. Y algunas enfermedades, por ejemplo, genéticas, como puede ser la osteogénesis imperfecta, que también dan características particulares. ¿Cuál es esta? ¿Se han escuchado hablar de los famosos niños de cristal? Hay una película Que tienen desclasificación en cualquier cosa. más que desclasificación es una alteración genética en donde si yo agarro a Alejandro y digo, ¡ay, Alejandro! Ya le fracturó. ¿Cómo le das crédito? Entonces, eso fractura. ¿Y esa película, cómo se llama esa película? Donde sale el negrito que tiene los genes así por fuera. Donde sale Bruce Willis, exactamente. Protegido, exactamente. Ay, Dios mío, esa serie sí. Bueno, eso es un ejemplo de una patología. Y finalmente, los hallazgos tafonómicos. ¿Qué significa tafos? Tafos tiene que ver con el estudio de la tierra. Y entonces nosotros tenemos que ver factores ambientales, bióticos, abióticos, factores individuales, porque no todos vamos a morir del mismo. Les decía hace ratito, cantidad de grasa nos va a comparar con mi niña que no tiene nada, ¿no? Si está pegada a nuestra vida. Exactamente, muchísimas cuestiones individuales. Las causas de la muerte. No va a ser lo mismo si a mí me descuartizan, me queman, me ponen en ácido, que un cuerpecito que esté en un nicho, por ejemplo, diferente. Y esa sería la parte criminal. Y finalmente lo que tiene que ver con cuestiones ya culturales, ¿no? Todos han visto, han tenido algún familiar que fallecido, y mamá o los abuelitos ponen una vara. Les ponen una vara y tiene que ser de rosa y tiene que tener espinas. ¿Por qué? Porque Juan, al que mi familia lo pasa la práctica, estarán mucho específicos, amados, Y con esto le damos el debate. ¿No? Ya, pero también. Les ponen agua, ponle agua. Carritos de agua, tiene que ser agua bendita de preferencia. Su moneda, ¿cómo va a pagar? ¿Qué va a pasar? Obviamente se tipo la sal, bien, ¿no? Los guaraches que se llaman caques, ¿no? Caques. Entonces, son cuestiones de alguna manera de tradición, de cultura, que tienen que ver también con precisamente los hallazgos astronómicos, ¿no? La presentación tiene más creo que de 200 diapositivas y prefería hacérselos así, porque si no iban a estar de todo eso. Es un resumen de lo que podemos ver. Todo, créanme que es como que un curso completo de antropología a través de los chiquitito en grande para que vean cuál es la importancia, por qué es que la antropología forense ha tomado una gran auge en estos tiempos, precisamente hablando de desaparición de personas, ¿no? Realmente necesitamos un equipo impresionante de antropólogos, de criminalistas, de médicos, precisamente para poder realizar todo este trabajo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Quedó muy bien? Bueno, entonces pues lo reprobaré, ¿cierto? Les agradezco infinitamente. Yo sé que ya tienen hambre, ya vamos a comer, a descansar, para que puedan hacer precisamente las prácticas, todavía cuando sería, y no se los coman los mozos. ¿A quién es mozos? No, No, ¿verdad que no?
El frío nos mata hacia ustedes. El frío también. Pues muchas gracias. Vamos a comer y nos vemos a ratito, ¿vale? Adelante.